Gracias al Señor, siempre digo, cada domingo digo, gracias Dios. Gracias Dios porque nos das la oportunidad de estar una vez más aquí. Y como ya decía Pastor Israel, este mes vamos a hablar, el tema del mes es el Padre. Así, dos palabras, el Padre. Y vamos a aprovechar precisamente que este mes se celebra aquí en México al menos el Día del Padre. Y vamos a estar hablando acerca de diferentes, pues aún personajes en la Biblia, pero enfocados al tema del el Padre. Y el tema de hoy, de este día, es el Padre por excelencia. Y yo tal vez podría preguntar, salir a la calle y tal vez ir a otras congregaciones, preguntarles a ustedes mismos si ustedes conocen a un Padre por excelencia. ¿Qué quiere decir esto? Al mejor Padre, al que cumple con todos los requisitos, el que podríamos decir no hay dos como Él, ¿no? O no hay más como Él, o son pocos los que se asemejan a este Padre, ¿no? Y si nosotros vamos como hacia a las escrituras y vamos a ver diferentes personajes, pues nos vamos a dar cuenta que hay ciertos detalles que pues va uno diciendo, no, pues este pues no aplica tanto, este falló en esto en otro, pero hay una persona en donde vamos a encontrar esto. Y si yo les doy ya más o menos estas ideas, ¿de quién creen que vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de Dios. Y tú podrías decirme, bueno, pues todos los domingos hablamos de Dios, ¿no? Tal vez podría ser ese el comentario. Todos los días en la iglesia se habla de Dios. Y efectivamente podríamos hablar de Dios, de muchas cosas acerca de Dios. Y algo que yo pensaba en primera instancia cuando pensaba acerca de Dios, yo decía, bueno, ¿qué podríamos decir de Dios? Y me acordaba que en la Biblia ciertamente vamos a encontrar de Dios. Y tú me vas a decir, pues eso es lógico, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios, ¿correcto? Ahora, si yo te preguntara, antes de entrar así ya profundamente en el tema, si yo te preguntara, ¿tú conoces a Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Sí? Mi siguiente pregunta sería, ¿cómo se llama Dios? Dios es la respuesta de alguien por aquí. ¿Cómo se llama Dios? Unos dicen vida, otros luz. Lo que yo sí les puedo decir es que hay muchas formas de nombrar a Dios y estos podríamos decir adjetivos, esto que nosotros le podemos poner a Dios, como ahorita mencionaban, el Shaddai, Elohim, y así podríamos Adonai, podríamos encontrar, cada uno tiene un significado y podríamos decir, son los nombres de Dios. Pero yo podría decirte, así como sucede con Dios, con las personas tienen un nombre, pero muchas veces, como sucede mucho aquí en México, conocemos a alguien que se llama Francisco y unos no le dicen Francisco, le dicen Paco, otros le dicen Pancho,
otros dicen el pachoncito, ¿no? Otros le dicen el güero, ¿no? Y al final tú puedes ir con alguien y, oye, ¿cómo se llama él? Ah, el güero. Y ese no es su nombre, así es como le dicen. Y así podemos encontrar en la Biblia muchos de estos nombres que tienen un significado, un valor por lo que Dios es. Hace no mucho escuchaba a un pastor hablando de el nombre de Dios. El nombre de Dios en sí es un tetagrama. Son 5 letras, ¿correcto? Pero esas 5 letras son puras consonantes. Entonces, no puedes pronunciarlo porque las consonantes lo que hacen es complementar a las vocales para poder decir palabras. Pero cuando son puras consonantes, el nombre de Dios prácticamente podríamos decir es impronunciable. Pero en esta predicación me llamaba mucho la atención porque este pastor decía que cuando nosotros nacemos pronunciamos el nombre de Dios, ¿no? Porque lo primero que hacemos es ¿sí escucharon qué dije? Yahvé, suena como Yahvé. De hecho, por eso agregaron ahí para que sonara como esto. Pero ciertamente me llamó mucho la atención porque decía, cuando nacemos, así que como niños, es inhalar y exhalar. Y en ese momento es como pronunciar el nombre de Dios, que es el que da vida, ese espíritu que da vida, ¿no? Cuando decía luego, hay momentos donde estás triste, estás delante del Señor y sientes ese consuelo, haces. O cuando ya es tu último momento de esta vida y como dicen por ahí, tu último aliento, puedes terminar también pronunciando el nombre de Dios. No voy a decir, no estoy diciéndoles esto es la ley, así es, pero me llamó mucho la atención pensar que ciertamente podemos en lo natural, en lo que Dios, como nos formó, expresar quién es Él. Y para esto no necesitamos solamente conocernos y aprendernos. Por ahí me puse a investigar y a buscar y por ahí algunos ponían 99 nombres de Dios, otros 100 nombres de Dios y así, ¿no? Y tratar de memorizarnos todos y a ver cuál te sabes tú y mira, yo lo tengo repetido, te lo cambio, ¿no? No está en ese sentido. El conocer al Señor es algo que viene en lo personal, en la intimidad, en esos momentos donde muchas veces no decimos palabras, donde no estamos hablando, estamos en silencio delante de Dios. Y vuelvo a decir, en esa respiración profunda que uno llega a tener, a decir, ¿sí? Se me hacía para mí muy precioso esto, ¿no? Ahora, teniendo esto en mente, quiero hoy compartir con ustedes, quiero hoy hablar con ustedes acerca de el Padre por excelencia. El título se me hizo muy importante considerarlo hablando de Dios. Uno de los valores, de los core values de Fig Ministries es excelencia. ¿Cómo podemos llegar ahí? Podría decir es muy difícil. Hace un momento mencionaba el pastor Israel el versículo base o el lema, no sé cómo llamarle, el versículo que puse para esta consideración, y está en Mateo 5:48. Mateo 5:48, Jesús mismo está diciendo: por tanto, sean perfectos
como su Padre celestial es perfecto. Sean perfectos como su Padre celestial o su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Qué te está diciendo Jesús a ti? Que seas como. ¿Cómo Jesús te está diciendo que seas? Perfecto. Perfecto. Sean perfectos. ¿Cómo? ¿Como quién? Cuando alguien te dice, tú estás enfocado tal vez en un deporte o estás realizando una cierta tarea. Si alguien llega y te dice, esto tiene que quedar perfecto, tienes que hacer lo posible para que quede bien, pero no te dice cómo, no hay un ejemplo a seguir, ¿cómo vas a saber que ya está la perfección? Por eso es tan importante que se te quede esto en tu mente y en tu corazón. Jesús está diciendo, sé perfecto. No como tú piensas, no como tú crees, no como tú te imaginas, sino como tu Padre celestial, tu Padre que está en los cielos es perfecto. Tienes un ejemplo a seguir. Yo no sé para ti, pero para mí, pararme en esa posición de decir, voy a ser perfecto como Dios, es una tarea gigantesca. Alguien podría decir por ahí, es una tarea tamaño Dios. No es algo fácil, ¿correcto? No sé por qué estoy diciendo tanto correcto, pero ya sé por qué. No. Cuando en este pasaje quiero llamarte la atención dos cosas. Una, Jesús no te está invitando. Jesús no está haciendo una invitación. No está diciendo, miren, consideren, vean la posibilidad. ¿Les gustaría? ¿Cómo ven? No. Jesús está diciendo, por tanto, sean perfectos. Es una instrucción de Jesús. No te está invitando a que busques ser perfecto, está diciendo que lo seas. Ahora, aquí en este pasaje se usa la palabra teleios, que quiere decir precisamente esto, perfecto, pero en el sentido de completo. Y hasta puedo decir en relación a nosotros, que alcanza madurez. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú estás hablando de que alguien alcanza madurez o cuando ya está completo, es que ya no hay nada más que hacer, ya no hay nada más que agregarle, no hay nada más que poner, ya no hay un avance más porque ya está completo, ya ha quedado todo lo que se requiere. ¿Sí me siguen hasta aquí? Entonces, ¿qué nos está diciendo, mandando Jesús? Pues que seamos como Dios. Hace rato les preguntaba, ¿conocen a Dios? Me dicen, sí, ¿cómo se llama? Me pueden decir muchos nombres, pero ciertamente por ahí decía algo interesante e importante, tal vez no lo apreciamos en el tamaño que es. Decía Joan, Dios es Dios. Y eso es algo que necesitamos tener claro, ¿quién es Él? Y hoy quiero llevarte a considerar quién es Dios, porque necesitamos conocerlo para poder ser perfectos como Él, como nuestro Padre por excelencia. Y entonces te quiero llevar, podría hablar de muchas cosas, pero te quiero llevar a un pasaje en específico que nos dice quién es Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, en la parte final. Dice: ¿alguien me puede decir qué dice? Primera de Juan 4, 8, en la parte final.
rápido, rápido, rápido. ¿Eh? Dios, porque dice, porque Dios es amor. Y ahí en el 4 también, si le suman al 8, le suman otros 8, nos da 16. Y esto se me hace muy interesante. Digo, a mí luego me gusta hacer este juego de números, pero si a 4 le sumas 4, o 4 por 2 te dan 8, y 8 y 8 son 16, diría por ahí la canción. En el 16, ¿qué dice en la parte final? Vuelve a decir, Dios es amor. ¿Qué dice ahí? A ver, digan, repítanme conmigo. ¿Quién es Dios? ¿Dios qué es? Es amor. Dios es amor. ¿Sí? ¿Sí, ya nos queda claro? ¿Qué es Dios? Dios es amor. Y en este pasaje, vuelvo a decirlo, para mí, siempre que leo y cuando comparto sobre ciertas cosas, yo digo, cuando viene algo como en esto que dice, por tanto Dios es amor, o porque Dios es amor, o Dios es amor, así, la primera vez dices, es importante, tiene un valor, Dios es amor, pero cuando se repite 2 veces en un mismo pasaje, te está diciendo esto, no solamente es importante, es muy importante entender quién es Dios. ¿Quién es Dios? Es amor. ¿Se les va a olvidar esto en la semana cuando vayan caminando? ¿Quién es Dios? Dios es amor. Y alguien te pregunta, a ver, ¿quién es Dios? Dios es amor. Él es amor. Ahora, yo te quiero llevar a considerar ya entendimos quién es Dios. Estamos en el punto donde Jesús nos dice, sean como quién. Jesús te está diciendo que seas como quién. Como tu Padre Celestial, que es Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es amor. Entonces, ya tengo una instrucción. Que seas como tu Padre Celestial. ¿Cómo es tu Padre? Él es amor. Hoy en nuestra sociedad hemos distorsionado muy gravemente, muy fuertemente lo que es el amor. Aún yo puedo decir, tristemente en la iglesia hemos perdido el entendimiento de lo que es el amor. Y hoy espero que lo que hoy comparta contigo te llegue tan profundo que puedas darte cuenta cuando la Biblia nos habla de quién es Dios y que Él es amor, ¿de qué se refiere? Ahora, el pasaje por excelencia que conocemos acerca del amor es Primera de Corintios 13. Así es que vamos a ir a Primera de Corintios 13 a partir del versículo 4. Y lo que vamos a hacer va a ser una tarea muy interesante. Y no en otro sentido, sino en el sentido de que ya entendimos que Dios es amor. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar mentalmente cuando dice amor por Dios. ¿Ok? Y entonces, ¿qué dice 1 Corintios 13, 4 al 8, al principio del 8? Dice, cambiando esto que les acabo de decir, dice, Dios es paciente, es bondadoso. Dios no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Dios no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios no deja de ser. Dios jamás se extingue. Dios no se acaba. Yo no sé si para ti tiene sentido esto cuando reemplazamos la palabra amor por Dios. Le da un sentido, a mí me voló la cabeza cuando escuchaba al estar
meditando en el tema para este día, pues me puse a revisar, a checar, y por ahí encontraba una predicación de un hermano que, él es muy, tal vez no lo escucharían muchos por su forma de ser, ¿no? Parece, es así como rapero, acá bien, con su gorra así y todo, y habla, no, es que no sé qué habla así, ¿no? Pero me llamó la atención porque estaba buscando y me apareció este comentario que él hizo, y él decía, voy a reemplazar la palabra de amor por Dios, ¿no? Porque Dios es amor, y empezó, y para mí fue así como, es verdad, ¿no? Y hoy yo quiero llevarte a que contemples y consideres quién es Dios. Aquí en este pasaje nos permite ver el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Entonces, Él es paciente, Él espera, Él aguarda, es bondadoso, tiene cuidado para con nosotros. Él no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. Ahora, mientras yo te estoy diciendo estas cosas, a mí me gustaría que tú te pusieras a pensar, si Jesús me dijo, sé perfecto como tu Padre que está en los cielos es perfecto, Él es amor, y estoy viendo las características de Dios en esto, ¿cuánto me falta a mí para poder alcanzar esas características? Si me está diciendo que Dios es paciente, ¿yo soy paciente? ¿Soy bondadoso? ¿No soy envidioso, ni presumido, ni orgulloso? Tal vez cuando tú empiezas a ver cada una de estos puntos y estos aspectos, te das cuenta que no estás siendo perfecto como tu Padre que está en los cielos es perfecto. Pero yo te quiero decir que esto no tiene que ver con que si puedas o con que no puedas. Vamos a Filipenses 3, 15 y 16. Filipenses 3, 15 y 16. Yo en la versión que ahorita tengo aquí es la nueva versión internacional, y pues en las diferentes versiones prácticamente dice muy similar. Pero dice, así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar, y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, andemos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. El apóstol Pablo está escribiendo y está diciendo esta frase que a mí me llama mucho la atención, porque dice, escuchen los perfectos, a los que ya son perfectos, dice en otras versiones. En la Reina Valera dice, así que todos los que somos perfectos. ¿Eres perfecto? Yo les pregunto, ¿eres perfecto? Porque muchas veces nosotros vamos por la vida, y vuelvo a decir, tristemente, aún como cristianos, vamos por la vida diciendo, no, bueno, es que pues no somos perfectos. Bueno, es que, a ver, que oye esto, hay un señalamiento, algo, y bueno, pues es que como, ya ves, no somos perfectos. Aquí, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué estamos entendiendo ahorita? ¿Somos o no somos perfectos? ¿No somos? Yo les puedo decir que somos perfectos por medio de la obra de Cristo Jesús. Si
Jesús está diciendo sean perfectos, es porque Él ha dado la capacidad, Dios nos ha dado la capacidad de poder caminar en esa perfección. Lo que requerimos, lo que necesitamos es ir moldeando, que Jesús, que el Señor, que Dios vaya moldeando lo que Él ya ha hecho en nosotros. Pero yo lo que te quiero llevar a entender hoy, en este momento, es que muchas veces nos escudamos en que no somos perfectos, en que bueno, todavía no. Y por eso pues me permito fallar, por eso me permito equivocarme, por eso me permito no hacer, no caminar. Entonces yo quiero llevarte a entender que a través de lo que es la obra del Señor en nuestras vidas, podemos alcanzar lo que Él nos llama. Ahora, fíjense algo que me llama mucho la atención, Mateo 7:11. Mateo 7:11 dice, pues si ustedes, Jesús está hablando, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo pidan. Entonces, en este tren de ideas que yo estoy tratando de ponerles a entender, muchas veces nosotros nos plantamos en que no somos perfectos, en que somos malos y todo, y entonces nos justificamos en eso. Pero Jesús aquí dice, bueno, sale. Aquí está haciendo una enseñanza y les pregunta, ¿a quién de ustedes si su hijo les pide un pan, le dan una piedra y así, ¿no? Empieza a decir. Y entonces llega a este punto. Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, tienen esa capacidad, entonces, ¿cuánto más nuestro Padre? Entonces, ¿qué quiero dejar aquí en este punto? Que entendamos que si hay una instrucción de parte de Dios para alcanzar, para poder caminar en esa instrucción de ser perfectos, es porque hay una obra de parte de Dios en nosotros, una capacidad. Nos ha, se me fue la palabra, pero es que la tengo aquí así, pero no la alcanzo a sacar. Y se me fue como, ya se bajó la escalera, ya se fue la palabra. Pero nos ha dado todo lo necesario, equipado, precisamente ya la alcanzó mi esposita y me la trajo la palabra. Nos ha equipado, nos ha dado todo el equipo necesario para poder hacer lo que Él nos ha dicho. Yo lo he hecho con mis hijos, ¿no? Yo no le mando a mi hijo el mayor, que está de mi vuelo, ciertas cosas que las puede hacer mi hija, la más chiquita, ¿no? En el sentido de que pues él ya está equipado, está capacitado, tiene la fuerza y todo para hacer otras cosas, ¿no? Y que se comporte como un chiquito, eso es otra cosa, pero que tenga la capacidad de hacer más cosas, las tiene. Ahora, también no le pido a mi hija, la pequeña, que haga cosas que no puede, porque no tiene la capacidad. Entonces yo no le puedo pedir a ella que haga ciertas actividades y luego le diga, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Si yo no le he dado lo necesario para hacerlo, ¿no? Si le digo, baja lo que está allá arriba, pero no le pongo una escalera, no le doy la herramienta para poder hacerlo, la seguridad y todo, pues no le puedo llamar después la atención de por qué no lo hiciste. Entonces, lo que quiero llamarte hoy a entender es que Dios nos ha dado la capacidad. Y aún dice aquí, si aún siendo malo puedes hacer buenas cosas, sabes hacer buenas cosas, entonces ya estás en la posición de que cuando tú vienes a Él y estás en Él, tienes la capacidad y estás con el equipamiento para hacer aún más cosas. Ahora, ¿qué hace Dios? ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios para que nosotros podamos
caminar en esta perfección. Hace muchos años, aquí les voy a poner dos cositas, dos cosas. Hace muchos años, un hermano hablaba acerca de la perfección y ponía un ejemplo que se me hace muy importante, ahorita lo voy a sacar rápido, y decía él, ¿cuántos de ustedes conocen las manzanas? Manzanas, ¿conocen manzanas? ¿Las manzanas, sí? ¿Han comido manzana? ¿Rica manzana? No rica manzana, ricas, ¿verdad? Las conocemos, la vemos. Cuando ustedes ven una manzana, ustedes podrían decir, ¿la manzana es perfecta? Sí, ¿no? Porque está completa, está madura, tiene todo, ¿no? Bueno, está completa. Pero él decía, si tú vas a un manzano y encuentras unas florecitas ahí y te acercas y las ves, esas florecitas, esas flores son perfectas, ¿sí? Te las puedes comer, pero ya son perfectas, ¿sí? Después, con el tiempo se hace una bolita y sale una bolita así, y tú te acercas y lo puedes ver y es perfecto, pero no te lo puedes comer todavía. Y así va creciendo hasta que llega el momento en que ya ves la forma de una manzana, pero aunque está completa, no ha terminado de madurar. Y no te la puedes comer porque te la comes y terminas 2 semanas sin poder salir de un lugar llamado baño, ¿no? Entonces, tienes que alcanzar, esperar a que ya esté madura. ¿Qué me llamaba la atención de esto? Que tiene diferentes etapas y no quiere decir que la primera etapa, como es una flor, no, pues no es perfecto, no está perfecto. Dios así está con nosotros, nos ha venido, nos ha transformado nuestra vida y nos ha hecho perfectos, solo que vamos avanzando y creciendo en perfección. ¿Sí me doy a entender en esto? Ahora, ¿qué tiene que hacer Dios? Lo segundo que quiero puntualizar aquí. Viene alguien, un atleta, no tan bueno como yo en mis años pasados, ahorita ya no soy tan buen atleta, como podrán ver, me comí la pelota y entonces se me quedó atorada aquí en la panza, ¿no? Pero bueno, en mis buenos años a mí me gustaba hacer mucho deporte, yo hacía mucho deporte y yo corría muy rápido. Entonces puede venir alguien así, tener esa capacidad, la fuerza, la agilidad y todo. Yo no podría decir, esto es perfecto. Pero si yo lo pongo a competir, si yo lo pongo en una carrera, probablemente no logre terminar la carrera. O probablemente sí, salud, pero con muchas deficiencias. Pero eso no quiere decir que no tenga el equipamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer con esa persona? Hay que entrenarla, hay que capacitarla, hay que enseñarle cómo hacer lo que ya sabe hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con nosotros? Ya somos llamados a ser perfectos. Pablo dice, a los que somos perfectos hay todo un entendimiento en el cual necesitamos caminar. Entonces, Proverbios 3:12. Y aquí voy a poner dos pasajes para aquellos que dicen, bueno, es que eso es en el Antiguo Testamento. Voy a poner dos pasajes y van a ver cómo en el Nuevo Testamento nos va a doler. El primero es Proverbios 3:12 y dice, porque Dios o porque Jehová, en la versión que tengan, o porque el Señor corrige al que ama, como el Padre al Hijo a quien quiere. ¿Qué hace Dios? ¿Mm? ¿Mm?
corrige. Dios corrige al que ama. Dios, ¿qué hace? Corrige. ¿A quién? Al que ama. Dios, que es amor, corrige al que ama. Qué fuerte, ¿no? Si ustedes van y buscan en Google corrección, corregir, ¿qué creen que van a encontrar? No, no van a encontrar a Dios. Van a encontrar esto. Van a encontrar hombres, mujeres con cara de enojados, señalando así con el dedo. Eso es lo que se piensa acerca de la corrección, mis amados hermanos. Y eso no es corrección. Corrección no es alguien enojado jalándole las greñas a otro o señalándole. Pero es parte de, se los digo yo de mí, de lo que yo he visto que es el engaño del diablo, para que nosotros no queramos caminar en corrección. Y la corrección no es eso. La corrección tiene que ver, como dice, y podemos tal vez entender la palabra, tiene que ver con ajustar, con mejorar, con poner correctamente las cosas. Y en el ejemplo que les puse del corredor, uno cuando si se dedicara al tema de coachear, de enseñar a correr, pues lo primero que haces es, a ver, échate una vuelta, no. Da la zancada así, cuando pisa lo está haciendo mal, su movimiento de los brazos. Empieza uno a ver las cosas que se necesitan, ¿qué? Corregir. No porque a mí me gusta, no porque yo siento que sería mejor o porque se vería más bonito, no, porque es lo que necesita para poder crecer en lo que ya es perfecto, porque ya tiene todo lo necesario, pero ahora que pueda usarlo de la forma correcta. Eso tiene que ver con la corrección. Y nosotros muchas veces hacemos a un lado la corrección porque pensamos que es alguien enojado diciendo cosas ahí enojadas. No, es cuando amas. Entonces, así como dice aquí Dios, cuando te ama, entonces ¿qué busca? Corregirte, que haya una forma correcta de hacer las cosas. ¿Sí me siguen aquí? ¿Sí me entienden aquí? Entonces, en este pasaje de Proverbios dice, así como al que ama Dios lo que hace, corrige. Como el padre, como un padre que lo hace al hijo que quiere. Entonces, cuando tú, como papá, amas a tus hijos, quieres a tus hijos, buscas que hagan las cosas de forma correcta, ¿no? Y yo puedo decir, he platicado con muchos padres, ¿no? Y sobre todo puedo decir cuando los hijos ya están en esos niveles de la hormona y que ya andan queriendo ahí a rejuntarse con otros, no me puedes decir que no, pero es así de que no, tengo que corregir aquí algunas cosas que no están bien, ¿no? Y entonces uno va y no es a regañar, no es a jalonear, perdón, a hacer cosas para lastimar, sino para poder en orden. Y ciertamente habrá momentos en la corrección que es doloroso, sí, sí es doloroso, doloroso tanto para uno que corrige como para el corregido, ¿no? Y lo vuelvo a decir, otra vez el ejemplo del corredor. Si este corredor que yo estoy entrenando para que corra bien, tiene una mala postura, corregir esa postura llega el momento que es doloroso porque ya está acostumbrado a una mala postura. Entonces, corregir esa postura duele, ¿no? Yo tengo una experiencia muy, muy interesante en esto.
¿Ven mi sonrisa? No está bonita, ¿verdad? Pero mi sonrisa, mis dientes no están tan chuecos. Si ustedes me hubieran conocido en algún momento, yo tenía los dientes así todos que parecían persianas y todos movidos, ¿no? Me tuvieron que poner brackets para corregirlos. Me dolió muchísimo, me dolió mucho, pero era necesario para corregir. Entonces, ¿sí me entienden a lo que estoy queriendo poner aquí, no? Muchas veces nosotros como líderes, como padres, como cristianos, huimos de corregir porque decimos, es que le va a doler, es que ya no va a querer venir, es que ya no, ¿no? Cuando no entendemos que es necesario coger y establecer la corrección. Ahora, se las voy a poner más fuerte, más difíciles. Yo cuando estaba leyendo esto dije, esto sí va a estar bueno. Vamos al Nuevo Testamento, Hebreos 12, y vamos a leer del 6 al 10, ya para ir cerrando este tema. Y espero que vayan entendiendo y vayan siguiendo y vayan... ¿Otro? ¿Qué dice Hebreos 6? Hebreos 12, perdón, del 6 al 10. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Ya no solamente corrige, aquí está yendo a disciplinar. Wow. Yo cuando me quedé en la corrección dije, bueno, pues sí, hay que arreglar. No, aquí la disciplina, aquí sí requiere de meter un poquito de intensidad. La disciplina aún tiene que ver con instrucciones, es decir, si no estás atendiendo, si no sigues las instrucciones, eso, entonces viene una llamada de atención, viene una disciplina, ¿no? Cuando tú estás trabajando con este corredor, vuelvo a decir, no solamente es decirle, oye, bueno, tienes que hacer esto, es mañana, pasado mañana, toda la semana, a las 6 de la mañana vamos a estar aquí, vamos a estar dando vueltas, tú vas a estar haciendo este ejercicio, este otro ejercicio, y eso requiere entonces llevar a las personas a que sea una disciplina, algo que esté uno ahí trabajando. Y entonces, ¿qué dice aquí? Que el Señor al que ama, lo disciplina. Y bueno, dice entonces, no solamente eso, fíjate, y azota al todo al que recibe por hijo. Aquí ya se fue no solamente a una cuestión verbal o lejana, aquí está hablando de tus nalgadas, si no, mira, te va a tocar una... Y Dios, pues, no, podemos entender que no va a bajar con un megalátigo a azotarnos, pero sí nos va a enfrentar a situaciones donde somos, si lo puedo decir así, golpeados ante la realidad de la necesidad que tenemos de Él. ¿Y por qué lo hace Dios? ¿Por qué Dios te disciplina? ¿Por qué Dios te azota? Porque te ama. Yo espero que me estés siguiendo en todo esto, porque vuelvo a decirles, de repente pensamos que el amor es apapachos y no, mira, no te preocupes, tú, no hay problema, tú, mira, te amamos, no te preocupes. No, Dios no hace eso. Dios dice, te amo y porque te amo, necesito que te alinees, necesito corregirte, necesito trabajar contigo, porque el camino por el que vas es de perdición. Si tú continúas ahí, no va a nada bueno. Y no necesariamente quiere decir que estés idolatrando ahí a ídolos o estés haciendo cosas que uno puede estar escandalosas. Pero hay situaciones que el Señor dice se necesita corrección. Y por eso me llama mucho la atención. Lo leía y decía, wow, no solamente se quedó en que, como en el Antiguo Testamento, Dios corrige al que ama, y ya es todo lo que dice, así como el Padre. No, vamos al Nuevo Testamento y está más fuerte. Aquí habla de disciplina, aquí habla de azote,
porque nos ha recibido como hijos, dice. Y entonces dice, si soportan la disciplina, Dios les trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Es la pregunta del escritor de Hebreos. Si un hijo no está recibiendo disciplina, ¿qué es entonces? Pero si se dejan sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces viene una palabra muy fuerte, hermanos y hermanas. Si tú no quieres disciplina, si no quieres azote, si tu pastor le huye a que haya disciplina y azote, esto es lo que estoy leyendo está en la Biblia, ¿eh? No me lo estoy sacando de la manga, ni es mi idea. Así yo se lo estoy leyendo tal cual está aquí. Dice que entonces si tú te dejas sin disciplina de la cual todos han sido partícipes, entonces son bastardos y no hijos. Un bastardo es alguien que no tiene papá. Nosotros somos hijos y hemos recibido al Padre por excelencia, a nuestro Padre Celestial. Entonces, no sé si me doy a entender hasta aquí. Se me hace para mí fue muy fuerte considerar esto y se me hace muy interesante. Porque es necesario. En este camino del llamado de Jesús a ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, requiere en el amor que es Dios, que seamos disciplinados, que seamos corregidos, que seamos confrontados, si puedo decir aún en esta palabra que me sonaba muy fuerte, azotados, ¿no? Porque si no, de otra forma, entonces no somos hijos. Y sigue diciendo, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los reconocíamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Pregunta el escritor. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaron, nuestros padres, como ellos les parecía, como entendían, ¿no? Porque ya saben la frase de, pues no hay escuela para padres, entonces pues a veces las formas, las maneras no son las mejores, ¿no? Pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, es que nos disciplina, para que participemos de qué cosa, de su santidad. Entonces, les vuelvo a decir, y recapitulando así rapidísimo, Jesús nos dice, sean perfectos como su Padre que es perfecto. ¿Quién es nuestro Padre? Dios, que es amor, y en amor hay muchas características de lo que es Dios y que nosotros estamos en muchos de estos aspectos y estos puntos muy lejos de poder alcanzarlo. Entonces, ¿qué necesita Dios? Corregir, disciplinar, azotar, así de como lo pongo en el sentido aún de las ovejitas. Ustedes no sé si han visto aquí estamos aquí en Zempoala, en la semana luego llevo a mi hija al transporte y de regreso me encuentro a un pastor de cabritos y ovejas que viene caminando ahí, viene con sus perros ovejeros y todo, pero es un ejemplo gráfico de lo que es Dios, ¿no? Y lo vemos en el Salmo 23, con su vara, tiene su vara, entonces de repente una de las ovejas así como que dice, ay, me llama la atención que hay por acá, y entonces ¿qué hace el pastor? Un varazo así de, a ver, ¿para dónde va? Pues ya reacciona la ovejita y dice, no, pues mejor me quedo acá, ¿no? Ese es el azote. Dice Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Y para qué sirve la vara y el callado? La vara para dar el azote y llamar la atención, no por ahí. El callado es un como gancho. ¿Para qué se usa? Pues para también coger y a ver para acá, ¿no? Corregir el rumbo. Entonces, Dios hace eso, ¿por qué? Porque nos ama. Porque está llevándonos a qué cosa, a que podamos estar
y ser partícipes de su presencia y de su santidad. Dice este otro pasaje en la Biblia, no lo apunté aquí, pero dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, si lo que hoy podemos disfrutar de Dios es maravilloso y es precioso, imagínense el poder estar cara a cara con Él. Entonces, como ese Padre por excelencia nos enseña que es necesario la corrección, es necesaria la disciplina, es necesario a veces este azote para que podamos como hijos alcanzar, como dice en este pasaje, nos sea de provecho y entonces podamos ser partícipes de su santidad. ¿Sí pueden decir amén a esto o no? O dicen, no, pues mira, yo así como la llevamos está bien, muchas gracias, yo sigo yendo los domingos, sigo viendo las predicaciones, de semana me conecto ahí a ver. O de verdad queremos vivir en toda esa plenitud como hijos de Dios, siendo partícipes de ese Padre por excelencia. Yo les puedo asegurar y se los puedo decir, cuando yo leía esto, yo decía, Señor, ay, sí está fuerte, pero yo quiero participar de esto, yo quiero vivir en esto, yo quiero poder ser como tú. ¿Sí? Y por ahí la imagen que yo puse para el tema de hoy es un papá que está con su Biblia y está su hijito chiquito ahí con él, ¿no? ¿Cuál era mi idea en eso? El decir, así como ese niño, yo quiero estar atento a ti, para que cuando en esto que tú estás haciendo, por ahí me acordaba de una canción de un hermano que escribió, que dice una frase, entender tu corrección y tu sabiduría, porque ese es tu amor. Esa corrección, eso que tú haces con nosotros, eso es tu amor. No no solo el apapacho, ay mira, porque no sé si me doy a entender en esto. No es de que Dios se la pase todo el día azotándonos y vas a ver, o sea, porque vuelvo a decir, cuando tú buscas corrección y eso en Google vas a encontrar a gente enojada y eso. Dios no lo está haciendo así. Dios lo está haciendo con ese cuidado de llevarte a ser lo que Él quiere que seas, como Él es perfecto. Entonces, hoy yo te quiero llamar a ti que escuchas esto. Considéralo. Y si tu anhelo es ser como tu Padre por excelencia, perfecto, entonces ven delante de Él, póstrate como ese hijo. Y si es tu anhelo, te invito a que ores conmigo esto. Señor, venimos como tus hijos. Padre, no queremos ser llamados bastardos, no queremos ser no reconocidos como tus hijos. Dios, yo otra vez me acerco a ti y una vez más te digo, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Dios, y en esa disposición y en ese anhelo de que tú sigas trabajando en mí, que tú sigas obrando y que en esto que hoy pudimos hablar y pudimos comentar, saber que tu amor es grande, es incomparable y en ese amor es como tú trabajas, es lo que haces en nosotros, buscando que podamos ser como tú, Señor. Hoy una vez más me acerco delante de tu presencia, me rindo delante de ti, diciéndote, Señor, anhelo de ti, Señor, y anhelo que tú sigas trabajando. Y sé que eso tiene que ver aún contrito delante de ti, porque queremos ser beneficiarios, queremos ser partícipes de tu santidad, Señor, de ti, de tu presencia en nuestras vidas.
Gracias, Señor, por ser ese Padre por excelencia. Gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Gracias al Señor, gracias Pastor Leonard, gracias. Esta tarde hemos aprendido, ¿verdad? ¿Cuántos aprendieron hoy el amor del Padre a través de disciplina y azotes? ¿Por qué no? Sí, sí. Entonces el amor del Padre, Él nos ama tanto que Él tiene muchas maneras también de mostrarnos su amor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pues vamos a cerrar nuestro servicio. Gloria al Señor. Y gracias al Señor por este hermoso tiempo. Bueno, gloria al Señor. Vamos a confiar en esta palabra y que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo nos acompañe en cada momento, día y noche. Y vamos a buscarle, vamos a entregarnos, porque el Padre nos ama y nos está esperando. Amén. Bueno, después de mí, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, sea con nosotros ahora y siempre. No muero, sino que vivo, y declaro las obras del Señor. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por la eternidad. Amén y amén. Nos vemos el miércoles. Nos vemos los miércoles a las 6 para